Sebastián, con el lío de Donald Trump que se puso bravo con China, que los aranceles sí, que los aranceles no, ¿cómo amanecieron hoy los mercados? Sí, también Scott Bessent diciendo que las negociaciones avanzan pero se han enfriado. Pues fíjese que en rojo pero muy leve, las caídas son muy chiquitas. En el caso del Standard & Poor's 500, pues que es el índice más importante de Estados Unidos, cae 0.3%. En el caso, por ejemplo, del Nasdaq, donde están las empresas tecnológicas, 0.56%. En la mañana bajó más, pero ahorita recupera un poco, sigue en rojo, pero leve. El Nikkei, Camila, que es el índice de Japón, el tercer índice más importante del mundo, sí baja un poco más, o ya cerró, pero bajó en menos 1%. El caso del Bitcoin recuperó mucho, Lucas, en los últimos 10 días. Esos últimos dos bajos ya están en $105,000, pero sí están en un buen momento. Pues Camila, rojos, pero leves. Digamos que no sé si de pronto la gente ya no se fía tanto de las palabras, sino está viendo a ver qué pasa, pero no es que haya caído dramáticamente hoy. Pero entonces vámonos a Estados Unidos, Gonzalo, para entender lo de los aranceles, porque finalmente Trump sí puede poner los aranceles o no los puede poner. La furia que tiene con China hará que pueda tomar la decisión de poner aranceles a pesar de que una corte de un estado le diga que no, que eso lo tiene que decidir el Congreso, como usted nos lo explicaba ayer. Pues Camila, eso no va a depender de Donald Trump, eso va a depender de la justicia en los Estados Unidos, porque si ayer, como hablábamos de que un tribunal federal en Nueva York había bloqueado el tema de los aranceles en recíprocos para todos los países del 10%, por ejemplo, también ayer un tribunal de apelaciones dijo, no señores, los aranceles van. El tema es que, a ver, aquí hay una jurisdicción de Nueva York, hay una jurisdicción en Washington, que es este tribunal de apelaciones, y la idea de esta conversación que vamos a tener a continuación, Camila, es entender un poco, bueno, hasta qué punto la justicia puede bloquear o no al señor Donald Trump. Y por eso a esta hora nos atiende Felipe Marcel. Él es abogado, Camila, y además es miembro del Consejo Directivo del Miami-Dade College. Abogado Marcel, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. Muchas gracias, un saludo a todo Colombia. Abogado, primero tuvimos la reacción del Tribunal Federal en Nueva York, luego sale un tribunal de apelaciones diciendo no, los aranceles se mantienen. La pregunta es, ¿qué pasa en este momento? ¿Cuál es el estatus de este tema arancelario en los Estados Unidos? Bueno, realmente esto es un tema mucho menos impactante de lo que aparenta por la confusión legal, como vos bien dices. Sobre todo que el sistema nuestro acá en Estados Unidos de derecho común es bastante distinto al derecho civil en Colombia y en otras partes. ¿En qué sentido? Que aquí muchas leyes no son tan blanco y negro, sino que dan discreción a un presidente de hacer X o Y. Y las cortes, por lo tanto, en muchos casos, no se meten a decidir si lo que está haciendo el presidente está bien o mal, sino simple y sencillamente si es un exceso de la discreción. Entonces, lo que ha sucedido en este caso en particular, y luego te explico por qué al final no va a tener mucho impacto, es la Corte de Comercio Internacional ha dicho la base sobre la cual el presidente ha ejercido esta discreción que el Congreso le dio, porque constitucionalmente las tarifas le pertenecen al Congreso, pero el Congreso ha hecho una ley que le da, varias leyes que le dan al presidente la discreción. Pero la base que el presidente escogió originalmente, porque esto comenzó con Canadá, con México, era con China, el tema de la importación de droga, y por ese lado empezó bajo lo que se llamaba el International Economic Emergency Powers, que es para poderes económicos de emergencia. Luego eso lo fue expandiendo al mundo entero, incluyendo a Europa, países donde no hay ningún tema de fentanil ni de problemas. Entonces esta corte ha dicho, usted tiene toda la discreción, pero es demasiado removido hablar de que es en base a una emergencia de drogas cuando estamos hablando de comercio con Europa. Ya hay demasiada desconexión. Entonces, la corte que le sigue de apelación, lo único que ha hecho es decir, nosotros no vamos a congelar, o sea, revertimos lo que hizo esta corte, pero solo temporalmente, mientras analizamos el tema de fondo. Y en el tema de fondo, lo único que va a estar analizando no es si son buenas o malas las medidas, sino si es demasiado lejos esta emergencia para estas medidas. Pero la razón que digo que al fin y al cabo no tiene mucho que ver, como ya lo ha dicho el asesor presidencial Peter Navarro,
es que el presidente tiene como 5 otras opciones que pudiera utilizar. Por ejemplo, lo puede hacer en base a seguridad nacional. El presidente puede articular que, según su opinión, las tarifas de la manera que están ahora representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos por el hecho de que la parte económica está tan afectada. Es más, los juzgados que han dicho hasta que se han pronunciado hasta este momento no han tocado las tarifas iniciales que el presidente ha propuesto con respecto a ciertos materiales, porque aquellas tarifas las hicieron bajo el raciocinio de seguridad nacional. Claro, entonces, ahí, abogado... Y tienen otra más, y tienen algunas otras más con respecto a cuando el comercio es injusto, que se parece un poco más a la realidad que estamos viviendo. O sea que lo único, en el peor de los casos, el presidente, teniendo la mayoría en el Congreso en este momento, pudiera tener una orden congresional. O sea que claro, él va a coger por cualquier camino y va a terminar llevando a cabo esa agenda. La consulta que yo le hago es, ya usted nos ha explicado lo que está pasando en este momento, digamos que hay un tiempo abierto mientras el Tribunal de Apelaciones verifica, estudia el caso de los aranceles. ¿Usted ve posible que este caso llegue a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte, qué pasa si falla en contra de Donald Trump? Y como te dije, sí es posible que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Acá la Corte Suprema de Justicia no está obligada a tomar ningún caso fuera directamente un caso donde el presidente o ministro esté directamente vinculado, no una legislación suya. La Corte Suprema pudiera decidir no tomar el caso, sobre todo si está de acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones, o pudiera, porque la Corte Suprema al fin y al cabo también tiene que jugar en este espacio político, de no meterse innecesariamente en la parte política, sino solo cuando verdaderamente necesita establecer algún precedente. Pero asumiendo, y creo que este caso pudiera ir cualquiera de las dos maneras, pudieran decir perfectamente bien que como es un tema de discreción presidencial, se le puede dar la discreción al presidente, o pudieran decir no, bajo este raciocinio que escogió el presidente como fundamento, está demasiado lejos de ponerle tarifas al mundo entero, por lo cual el presidente tendría simple y sencillamente, si eso sucede, que utilizar otro de los raciocinios y otro de las autoridades que le dio el Congreso. Por eso digo que al fin y al cabo no va a tener un efecto real o práctico, en mi opinión, sobre las habilidades que tenga el presidente de seguir con el plan de las tarifas. Y eso, quien verdaderamente pudiera causar un efecto en eso sería dentro de 2 años, cuando vengan las elecciones del Congreso. Si el Congreso ya no está de acuerdo con esas políticas, el Congreso sí pudiera echarlo para atrás. Es más, el Congreso ya puede echarlo para atrás, lo que pasa es que el Congreso en este momento es el mismo partido que el presidente, y por lo tanto no es muy probable que lo haga. Entonces, aquí lo que quiere decir es que estamos a puertas de una lucha política. ¿Usted ve al Congreso de aquí a 2 años, si es que llega a tener mayorías demócratas, echando para atrás esta legislación? Yo creo que es posible, pero primero que todo, tradicionalmente, después de que un presidente toma la posesión, el partido de oposición gana escaños en el Congreso, y en este momento la mayoría republicana es pequeña, o sea que cualquier cosa pudiera suceder. También es cierto que nunca hemos estado en una situación donde existe tanta división entre los republicanos y los demócratas como hoy en día, y las personas que apoyan la coalición republicana pues parece mucho más energética que la demócrata, y han ganado en puntos donde los demócratas se han ido, digamos, ni siquiera a la izquierda, sino con cosas, sobre todo de los términos de transgéneros, que tiene muy poquito apoyo en la población estadísticamente. Entonces cualquier cosa puede suceder, pero sí, existe esa posibilidad, y si eso sucedería, habría que ver, porque aquí tampoco es como en Europa, donde los partidos votan todos al 100%. Siempre los partidos tienen, hay distritos congresionales que son casi 50-50, y los congresistas de esos distritos tienden a ser un poquito más moderados. O sea que no necesariamente quiere decir que va a haber un cambio completo y total. Sobre todo en el caso de China, que yo creo que en gran parte las medidas que se están haciendo en el mundo entero son para tener un leverage de negociación con China. Canadá, por ejemplo, vende 80% de sus productos a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo le compra
algo así como 40 o 50% de sus productos a China. Entonces Estados Unidos dice, bueno, si le quieren comprar a China, pues véndanle a China y vayan a ver cómo le va. Y le dice, o sea, es una guerra con Canadá, pero más por el comercio con Canadá, es para que Canadá tenga cierta posición frente a China, que es el verdadero competidor de Estados Unidos en la materia económica. Claro. Pues, abogado Marcel, nos queda muy claro cuál es el momentum que está viviendo Estados Unidos con el tema arancelario y queríamos precisamente hablar con usted para que nos explicara, bueno, en dónde estamos parados con el tema arancelario y esta lucha que tiene Donald Trump con las Cortes. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio hasta ahora. Muchísimas gracias. Pero además pues, del tema comercial... Ahí está, sí, además del tema comercial con los Estados Unidos, Gonzalo, que obviamente no para, ha sido la noticia también durante el 2025 y que va a pasar, suben los mercados, bajan los mercados, de acuerdo a cada una de las declaraciones que ha dado el presidente Donald Trump. Esta mañana también se produjo un